La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de las leucemias agudas en niños y en adultos con la doctora Silvia Brizuela, especialista en hemato-oncología pediátrica. Y vamos a ver estos datos sobre el tema que vamos a tocar hoy. La leucemia aguda es un cáncer de crecimiento rápido que generalmente empeora deprisa. La leucemia aguda linfoide es más frecuente en niños, siendo el cáncer más frecuente en la infancia. Constituye aproximadamente el 25% de todos los cánceres en niños menores de 15 años. La mieloide afecta más a los adultos, con una incidencia creciente. El pronóstico de supervivencia es peor a medida que aumenta la edad. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, un tema muy duro, un tema muy importante, muy interesante de poder conocerlo, y sobre todo vamos a preguntar a nuestra entrevistada qué se puede hacer, qué es lo que se hace en nuestro país, qué posibilidades tenemos aquí en nuestro país de curación de este tipo de cáncer de leucemia. Leucemias agudas en niños y adultos. Bueno, un programa muy interesante, quédense ahí. Nosotros al inicio del programa siempre agradecemos, porque siempre hay algo por lo cual agradecer. Y queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Queremos agradecer también a nuestros patrocinadores, gracias a las marcas y a las empresas que están apoyando este programa, a ustedes que están del otro lado y a los profesionales que nos visitan día a día. Muchísimas gracias. Hacemos un pequeño corte ahora. Vamos a la vuelta del corte a estar con nuestra invitada ya hablando de este tema. Volvemos ya. Estamos con nuestra invitada, la doctora Silvia Brizuela Echeverri. Ella es médica egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, sede regional Guairá, en el año 2002. Residencia de pediatría en el Servicio de Pediatría del Instituto de Previsión Social del 2003 al 2005. Residencia en oncología pediátrica en el Centro Infantil Boldrini Campinas, en São Paulo, Brasil, del 2007 al 2009. Docente universitaria de pregrado y posgrado y hemato-oncóloga pediatra en el Instituto de Previsión Social. Una doctora muy joven, pero con mucho currículum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y sí, un poquitito de abreviado el currículum, pero es lo principal, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, antes que nada, tenemos materiales, vamos a ir hablando un poquito de las leucemias agudas en niños y en adultos, pero ya al inicio del programa, porque es un tema muy difícil, es un tema así muy duro. Yo quiero que nos digas, doctora, ¿cuál es la situación de las personas en nuestro país que descubren que tienen leucemia? Hay muchas posibilidades, hay tratamientos, hay medicamentos, hay lugares de referencia. Contanos, por favor. Sí, bueno, de hecho sí, son 4 centros que tratan niños y adultos con leucemia y cáncer, ¿verdad? Está el Centro Materno-Infantil del Hospital de Clínicas, el Hospital de Reducto, Acostañuz, dependiente del Ministerio de Salud, el Hospital del Cáncer, también dependiente del Ministerio de Salud, y el Instituto de Previsión Social, que como sabemos todos, por la cantidad de asegurados, cubre un porcentaje de la población. Si bien las leucemias exclusivamente, o sea, el cáncer infantil en el niño es el 5% de las patologías de la niñez, ¿verdad? Es el cáncer más frecuente.
La leucemia es el cáncer más frecuente en el niño, seguido de los tumores del sistema nervioso central. Y en el caso de la leucemia en niños, probabilidades de éxito, de curación, de mejorar, de todo eso, ¿cómo está? Con un buen tratamiento, un diagnóstico precoz, el índice de cura es del 75 al 80% actualmente en el país, y ya en países de primer mundo inclusive están alcanzando al 90-95%. Pero tenemos tiene una buena respuesta con un buen tratamiento. Bueno, qué buena noticia, porque yo le decía a Betty, mi productora, ay Dios mío, este tema de leucemia en niños es un tema tan difícil, tan duro de tratar. Entonces dije, bueno, lo primero que voy a hacer es preguntarle a mi invitada, a la doctora, que nos cuente cómo estamos acá, y es una muy buena noticia. Entonces con eso vamos a continuar charlando. Doctora, hablaste de tomar las cosas, de la prevención y de detectar a tiempo. ¿Cómo se detecta una leucemia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿El papá puede darse cuenta o la mamá de que el niño tiene algún problema o ya es solamente el médico? No, generalmente son los padres o en la escuela el primer lugar donde se van a dar cuenta lo principal, lo que siempre presentan es la palidez. Una palidez extrema, o el niño estuvo bien y de repente está pálido. Y otros síntomas que pueden ser fiebre prolongada de más de 15 días, y ya van acompañados, puede ser de dolores óseos, crecimiento del abdomen, de la pancita, pero generalmente ya en la escuela los padres son los primeros que detectan. Entonces siempre es importante consultar con el médico cuando se dan. Claro, no decir nomás, ay, no, está nomás un poquito pálido porque no salió al sol, o la pancita está así porque tal cosa. O sea, buscar una explicación, sino llevarla al médico. Llevarla al médico, porque muchas veces, como en nuestro país también tenemos mucha parasitosis, esa pancita grande parece que es por parásitos y a veces es por el crecimiento de los órganos internos, que es el hígado y el vaso en este caso. Claro. Bueno, ¿hay alguna edad en que la leucemia infantil, dentro de lo que es la infancia, hay más prominencia en cierta edad o no? No, la verdad que no, pero sería lo más frecuente entre la edad de mayores de 1 año y menores de 10 años, que son también los que tienen mejor pronóstico de vida. Los menores, los chicos menores de 1 año, sí es un poco más agresivo, y la quimio es más intensa por la edad. Y los niños adolescentes también. ¿Y el tratamiento es con quimio? Es con quimioterapia, sí, se hace quimioterapia. Perfecto. Bueno, ya tenemos un panorama así rápidamente, ahora con más tranquilidad, porque sabemos 75%, es un muy buen pronóstico. Entonces vamos con nuestro primer material, señor director, que habla de por qué se produce la leucemia aguda. Vamos a ver. ¿Por qué se produce la leucemia aguda? Las causas de esta enfermedad, como en otros procesos cancerosos, no se ubican en un factor desencadenante concreto. Cada persona está hecha con unos planos distintos, que son los genes, y todos tenemos en ellos escrita una susceptibilidad diferente y variable para la mayor parte de las enfermedades existentes. Está demostrado que determinados factores, como las radiaciones, productos químicos, medicamentos, factores genéticos, virus, etc., tienen el poder de hacer mutar los genes de las células y afectar las células de la médula ósea. Si se dispone de un sistema inmunológico eficaz, será capaz de detectar esas células mutadas malignas y destruirlas. Cuando esto no sucede, porque la tendencia a mutar de las células sea alta o se dé con mucho más frecuencia, el sistema de defensas esté deprimido o presente algún defecto de funcionamiento o control, se desencadena el imparable proceso de la multiplicación maligna celular en masa que caracteriza al cáncer. ¿Está correcto eso? Sí, está bien. Sí. O sea, no se puede saber el que desencadena. No se puede saber, no. Está en estudio, hasta ahora estudian los grandes países del primer mundo, que si hay predisposición o no, si hay algún factor que determine, pero no se puede saber. Aún no se llegó a nada concluyente. Se piensa el estilo de vida, la alimentación, los conservantes, pero no hay nada demostrado concretamente.
No, y más todavía en el tema de niños, ¿verdad? Porque Sí. no tuvieron tanto tiempo de estar con un estilo de vida que pueda influir, ¿verdad? Así mismo. Sí. Bueno, tenemos otro material porque vamos a ir conociendo un poquito más y tipos de leucemias agudas. A ver, por favor. Tipos de leucemias agudas. Leucemia mieloide aguda. Es el tipo más común de la leucemia aguda en adultos y aproximadamente el 20% de las leucemias infantiles son de origen mieloide. La línea mieloide, mieloblastos, proliferan de forma anormal, invadiendo progresivamente la médula ósea, interfiriendo la producción de células normales de la sangre, lo que origina insuficiencia medular e infiltra tejidos extramedulares. Se convierten en células cancerosas que invaden la médula ósea. Leucemia linfoblástica aguda, también denominada leucemia linfoide aguda, es un tipo de cáncer de la sangre en el que, por causas desconocidas, se producen cantidades excesivas de linfocitos inmaduros, linfoblastos. Es el tipo más frecuente de leucemia en niños. Las células cancerosas se multiplican rápidamente y desplazan a las células normales de la médula ósea. Si bien suele afectar predominantemente a niños, no es infrecuente observarla en adolescentes y adultos jóvenes. Está correcto eso. Así mismo, sí. Son los dos tipos de leucemia que presentan tanto en niños como en adultos. Así. Cuando ahí decía leucemia aguda, ¿y cuál es la que no es aguda? ¿Cuál es la diferencia? Hay una leucemia que es la leucemia mieloide crónica, ¿verdad? Que es que también se prolifera toda la serie celular y tiene un tratamiento específico, ¿verdad? Diferente, así mismo. Y tiene otras complicaciones, así mismo. ¿Y la leucemia aguda? Es la que se presenta, o sea, el paciente era un paciente previamente sano, que con los días empezó a estar más pálido, hizo fiebre de 15 días, y en la célula empezó a regenerar las células anormales, ya sean mieloblastos o linfoblastos, y es lo que se llama aguda, porque apareció rápidamente, de repente, claro, sí, claro, así mismo. Claro. Bueno, y ahí en ese tratamiento sí es con quimioterapia. Es con quimioterapia, así mismo. Los dos tipos de leucemia son diferentes, el tratamiento es diferente. La mieloide sería una leucemia mucho más agresiva, hay varios tipos, ¿verdad? Y la linfoide tiene un tipo diferente de tratamiento y es la que tiene mejor respuesta y su sobrevida es del 75 al 80% o más. ¿Y cuánto tiempo es el tratamiento, más o menos, para tener una idea? Bueno, la leucemia linfoide, el tratamiento es de 2 años, ¿verdad? Los primeros 6 meses es el tratamiento más intensivo, donde el niño va, viene, son los diferentes, el esquema de quimioterapia que se divide en varias fases y posteriormente 1 año y un poquito más para completar los 2 años es el mantenimiento final, que también es quimioterapia pero ya con comprimidos, ¿verdad? Entonces son 2 años de tratamiento, es un poco largo con complicaciones por la quimioterapia, pero es el tiempo que está establecido, ¿verdad? Y mientras el niño está con la quimioterapia, ¿puede hacer su vida de niño? La verdad que no, le restringimos bastante. Es ahí la parte más difícil, porque de un niño que podía jugar, saltar, andar en bicicleta, le empezás a prohibir cosas, porque la quimioterapia, como es, actúa sobre las células que rápidamente proliferan, y en este caso es la médula ósea, que los elementos de la sangre se proliferan rápido, el pelo, que por eso cae, ¿verdad? La piel, la mucosa. Entonces bajan las defensas, bajan las plaquetas, pueden golpearse, pueden sangrar, no pueden comer cualquier cosa, por ejemplo, cosas crudas, verduras crudas, por el riesgo de mala higiene y tener algún tipo de infección, ¿verdad? Entonces, les restringís bastante. La escuela, les restringís por lo menos al inicio, esos primeros 6 meses. Entonces, muchos pierden el año lectivo o ahora en todos los hospitales está la aula hospitalaria que hace ya el acompañamiento. Pero sí le restringís bastante ese tiempo, su vida normal de niño, compartir con el compañerito. Si están engripados, él ya no puede ir, entonces a veces es la parte más difícil de hacerle entender eso, ¿verdad? Claro. Y durante el tratamiento de estos niños, ellos están en su casa, después van al hospital, al sanatorio a hacerse la quimio, se quedan ahí unos días o vuelven enseguida, ¿cómo es? Hay quimioterapia, o sea, la leucemia
O sea, leucemia linfoide sobre todo ganamos en el primer tiempo. Los primeros 2 meses, que se llama inducción, es donde nosotros tenemos que ganarle a esta enfermedad. Es la parte donde ellos hacen quimioterapia. Los primeros días permanecen internados y están bien, van a la casa y van y vuelven. Hay otra fase de la quimioterapia que quedan internados por 5 días, ¿verdad? Pero no son así internaciones prolongadas por la quimioterapia, salvo que haya complicaciones como cuadros infecciosos que requieran que tenga internación prolongada con antibióticos y todo eso. Claro. Y en la casa, la vida de un niño que está haciendo con quimio y que tiene leucemia, tiene hermanitos, está la mamá, el papá, si Dios quiere están todos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es? ¿Él puede estar en la casa así normalmente o tiene que estar en su pieza solamente? No, eso es algo que siempre los padres preguntan y es siempre el miedo. Entonces le aíslan, pobrecito, como si fuera una burbuja y después el niño empieza inclusive a deprimirse. Si está bien, si no tiene complicaciones, los hermanitos están sanos, pueden convivir en la casa sin ningún tipo de problema. O sea, no hace falta que él tenga todo separado, pero sí, todo bien higiénico, el baño limpio. En niños pequeños, por ejemplo, hermanitos que se vacunaron, hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, puede estar en la casa, pero limpio, sin personas enfermas, ¿verdad? Claro, con mucho cuidado con el tema de, porque cuando se hace quimio le bajan las defensas. Les baja las defensas. Entonces, cualquier bichito que ande por ahí, como decimos nosotros, ¿verdad? Cualquier virus, cualquier cosa, le hace daño. Le hace daño y para él puede ser mucho más grave que para un niño que está con sus defensas normales o inmunocompetente. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, doctora. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita, seguimos charlando de este tema. Nosotros seguimos hablando en el corte con la doctora y me decía justamente eso, ¿verdad? Que cuando va a la casa muchas veces la mayoría piensa que tiene que dejarle al niño en una pieza solo, aislado, para que no se contagie, para que, qué sé yo, un montón de cosas. Sin embargo, eso le hace daño porque se deprime, ¿verdad? Porque ya le vas privando de decir muchas cosas. Por ejemplo, el cumpleañito que tenía el sábado y vos le acabas de diagnosticar y que sabes que no puede ir. Entonces, a veces ahí empieza, el propio niño empieza a deprimirse, a ponerse más difícil. Se empieza a rebelar, ¿verdad? Porque los niños, siempre yo digo, el que se le diagnostica esta enfermedad parece que tienen ya un chip aparte, son mucho más maduros y asumen y entienden muy rápido lo que pasa, ¿verdad? Entonces cuesta y los padres siempre es el sentimiento es que está que porque a mí no entienden, ¿verdad? Claro. Y a veces está la culpa, ¿verdad? Pero no, nadie tiene la culpa de esto. Entonces lo que siempre yo les aclaro y les digo en la consulta, nadie es culpable porque nadie sabe por qué a tu hijo sí, al otro no. Claro, entonces, no es porque no le dio la leche o porque le dejó llorar de noche que va a tener eso. O sea, no está en manos de los padres así mismo, sí, así la responsabilidad. Así mismo. Bueno, pero hay que asumir y hay que aceptar y que duro para los padres también. Así mismo, sí. Qué duro, porque a nuestros hijos, quienes tenemos hijos, no sé, un dedito que se lastiman y ya estamos desesperados. Así con este mismo. Tema, que es una enfermedad muy seria, bueno, nos solidarizamos con todos los papás y las mamás y evidentemente ellos deberían... ¿Hay grupos así de ayuda o algo así para los padres? Y generalmente en los hospitales tenemos el acompañamiento psicológico, si bien falta ser un poquito más intensivo, ¿verdad? Para contenerles, porque la verdad que los padres son el pilar fundamental. Claro. Como digo, es un trabajo de equipo, no es solo el médico y el remedio, es los padres y la familia juntos para que el niño llegue a buen puerto, ¿verdad? Para que lleguemos al éxito, ¿verdad? Claro. Bueno, y que se va a llegar al éxito. Ya nos contaba la doctora que sí, que tiene mucho éxito y eso es lo importante. Tenemos otro material que habla de los síntomas, que tengo muchas ganas de saber. A ver, vamos a ver. Síntomas. Los síntomas de las leucemias agudas pueden derivarse de la propia enfermedad, cansancio, debilidad, pérdida de peso, sudoración nocturna abundante. Derivados de la invasión de la médula ósea por las células neoplásicas o leucémicas, disminución de los hematíes,
lo que produce anemia, desplazamiento de los leucocitos, pudiéndose producir una mayor tendencia a sufrir infecciones y disminución de las plaquetas, produciéndose hemorragias más o menos intensas, derivados de la invasión de las células leucémicas en otros órganos, dolor óseo espontáneo o a la presión, muy frecuente en los niños, llegándose a confundir en ocasiones con enfermedades reumáticas, ganglios aumentados de tamaño, hipertrofia de las encías, etc. ¿Muchos síntomas? Sí, doctora? muchos síntomas, así mismo. O sea, y un niño puede tener uno de estos síntomas. Puede tener uno de los solo. síntomas, no, Bueno. o a veces puede ser solo anemia, ¿verdad? O a veces es una conjunción de varias sintomatologías, ¿verdad? Y aparte que simulan también muchas enfermedades. Claro. O muchas enfermedades pueden simular una leucemia y no son, por ejemplo, la leishmaniasis. Que dan los mismos síntomas, da fiebre prolongada, da anemia, baja de defensa, aumento del abdomen, pero es un cuadro infeccioso. Entonces, siempre hay que, o sea, que vamos juntos, ¿verdad? Con todo, siempre el equipo de pediatras, infectólogos, reumatólogos muchas veces para poder, van entrando, se va descartando enfermedades y ya al final llegamos, o sea, entramos nosotros, ¿verdad? Pero generalmente ya los pediatras ya están concientizados, entonces enseguida ya piden nuestra intervención, ¿verdad? Claro. Para ir acompañando hasta descartar o confirmar. Y doctora, en este tema de la leucemia, lo que usted estaba hablando de, ¿hay un análisis que se haga que salga es leucemia? O sea, en el hemograma, que es el análisis Sí. de la sangre, es donde hacemos, por ejemplo, le vemos pálido, se le hace el hemograma y ya vemos que hay una disminución de los glóbulos blancos, que es la defensa, la hemoglobina y las plaquetas. Las tres líneas celulares que son de la médula ósea vemos disminuidas y ya podemos sospechar. Pero con la leishmaniasis, por eso le preguntaba, ¿por qué se confunde? Porque, bueno, en la leucemia podemos tener ya unos elementos que son los blastos y que ya te informa el hemograma. Ya. Entonces vos ya sabes. Si el tema dice blastos, ya Sí. Ya prácticamente confirmamos y nos faltaría la punción de médula ósea, que es el diagnóstico que nos marca, o sea, que ya nos confirma. Claro. Pero también a veces no están los blastos. Pero sí es leucemia. Pero sí es leucemia porque sí o sí tenemos que llegar a una punción de médula ósea. Sí o sí se tiene que hacer para eso. poder confirmarse. Claro, en la médula ósea, porque es justamente el tema de la sangre, De la ¿verdad? sangre. Por eso hay que ir ahí. Porque ahí es donde se produce, que es el centro del hueso, el caracú del hueso. Sí, Así sí. mismo. Sí. Bueno, estos son los síntomas entonces. Y decía también acá algo de las... Espera que no estoy encontrando. Dolor óseo espontáneo o la presión muy frecuente en niños, llegándose a confundir en ocasiones con enfermedades reumáticas. O sea, le duelen los huesos. Da dolor óseo, ¿verdad? Entonces se puede confundir, a veces solamente le duelen las articulaciones, entonces se puede confundir fácilmente con una artritis reumatoide, ¿verdad? O otro tipo de enfermedades reumáticas, porque el niño no se suele quejar de dolor de hueso, ¿verdad? Entonces es siempre estar atento cuando hay un dolor del hueso o el dolor le despierta al niño. Claro, siempre hay que estar, no pensar, que uno piensa, los niños juegan, no se quedan así quietos, mismo, entonces después que le duela algo es normal, uno piensa, ¿verdad? Pero y a veces también se relaciona mucho con cómo juegan y se caen. Y los padres les dicen, se cayó hace 2 días y es un cáncer dormido que tenía. No, fue de coincidencia y a lo mejor eso es lo que le motivó a llevarla a la consulta y ahí a lo mejor ya venía, o sea que ya estaba invadiendo la médula, ya tenía algún síntoma, ¿verdad? Y esto que dice hipertrofia de las encías, ¿eso qué es? Es cuando los blastos invaden las encías, entonces hay un aumento, hay un volumen, o sea, aumenta el volumen y hay una hipertrofia, que vemos más en la leucemia mieloide realmente, ¿verdad? Pero se ve, ¿verdad? Que no es muy frecuente. Claro. Lo más frecuente es anemia, palidez, dolor óseo, fiebre prolongada, es lo más frecuente. Bueno. Sí. Y lo importante, insisto yo en este tema de los síntomas, porque son niños, o sea, somos los padres quienes tenemos que llevarla al médico en estos casos, ¿verdad? No es que el niño va a llamar al médico, va a tomar un turno y se va a ir, así mismo, ¿verdad? Entonces, ver bien esto para tampoco
que todo el mundo salga corriendo y desesperado porque el hijo tiene fiebre. Así mismo. Pero conocer un poquito estos síntomas, y doctora, sí, sobre ¿verdad? todo conocerle al niño y muchas veces, que es nuestra realidad, mamá y papá trabajan, ¿verdad? Quedan en la guardería o quedan a cuidado de alguien y darle valor, por ejemplo, cuando te dice que tiene ya fiebre y ver y cuántos días de fiebre y constatar si hay fiebre, ver cuando le bañan, revisarle al niño si no tiene moretones, ¿verdad? Y si tiene, por si se cayó, cómo, o sea, hacer un poquitito, o sea, involucrarse un poquitito, no entrar en una psicosis y vamos a hacerla todo hemograma, y todo, porque pobre niño también se trauma al ver una aguja, ¿verdad? Pero en esos puntos ser un poco, o sea, involucrarse un poquito, ¿verdad? Yo sé que a veces llegan cansados y todo eso, o a veces, pero hay que, o sea, en ese sentido, porque son hijos, son los hijos, así o sea, mismo, sí. Son los hijos, el tiempo pasa y no se puede decir te voy a educar después o te voy a cuidar después mientras estoy trabajando ahora, ¿verdad? Así mismo, eso es. Tenemos que hacer de todo. Sí. Pero bueno, es interesante poder saber estos tips, ir conociendo estos tips de manera de que ojalá más gente pueda detectar tempranamente este tipo de problemas, ¿verdad? Así mismo, sí. Es lo que todos y todos los que estamos en esta área insistimos en la detección precoz, en la sospecha temprana, en consultar al médico. Si le ves muy pálido, pedir un análisis, un hemograma o ir a la consulta, ¿verdad? Entonces, eso porque el diagnóstico precoz es lo que nos da el éxito y nos va a dar que el niño pueda curarse y responder rápido al tratamiento, ¿verdad? Pero la palidez, porque usted varias veces dijo el tema de la palidez, por lo visto es en casi todos, ¿verdad? Sí. O sea, pueden tener diferentes síntomas, pero el tema palidez es transversal a todos los niños. Sí, es el 90%, por no decirte el 100%, ¿verdad? Ya, pero es la palidez lo que más siempre llama la atención. Perfecto. Y a veces vos le interrogás y te dices, sí, realmente doctora estaba pálido ya hace varios días, ¿verdad? Entonces, a veces nos ves reinterrogando y con mucha paciencia. Claro. Y como siempre le digo a los padres, ahora no me van a luego decir todo de a poco, a medida que van entendiendo qué está pasando, vamos a ir conversando de vuelta, ¿verdad? Claro. Porque te asusta. Pero por supuesto. Sí. Bueno, pero qué bueno poder contar con una doctora como nuestra invitada que te explique también como nos está explicando a nosotros. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando con la doctora Silvia Brizuela. Continuamos hablando con nuestra invitada, la doctora Silvia Brizuela. Está hablándonos y estamos aprendiendo sobre el tema de leucemias agudas en niños y en adultos. Y hay otro material que habla de la elección del tratamiento. Vamos a ver y después ella nos va a explicar quién elige, cómo elige, dependiendo de qué se elige el tratamiento y si existen todos los tratamientos acá en nuestro país. Vamos a ver el material. Elección del tratamiento. En la elección del tratamiento intervienen tanto la situación inicial de la enfermedad, síntomas, daños en los diferentes órganos, etc., como el estado de la persona enferma, edad, grado de conservación de las distintas funciones corporales, enfermedades asociadas, repercusión de la enfermedad en el momento de la toma de decisiones, etc. En las leucemias agudas, el tratamiento con intención curativa siempre debe ser la primera opción, porque son enfermedades que acortan mucho la supervivencia. Sin tratamiento se suele vivir solo unos meses. El tratamiento inicial siempre es la quimioterapia. El trasplante de médula ósea no es nunca la primera línea de tratamiento, sino una forma de tratar las recaídas y aumentar las posibilidades de curación en algunos tipos de leucemias agudas. Es así, doctora. Es así mismo. Explícanos un poquito, por favor. Al tener el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, como dice ahí, el tratamiento o la opción es para hacer algo curativo y la primera opción es quimioterapia. Mundialmente
ahora se está viendo, o sea, en los grandes grupos, porque hay grupos cooperativos que son los que establecen los protocolos, que son Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Y los protocolos que aplicamos aquí son protocolos internacionales y a veces adaptados a nuestro medio. Ellos lo que quieren hacer es que se trate la leucemia de acuerdo al nombre específico, si hay traslocaciones genéticas, porque eso se estudia todo. Vos al hacer una médula sacás material para saber qué inmunofenotipaje, o sea, para ver si es B o T, que son ya más específicos, para hacer la quimioterapia totalmente específica. O sea, ser ya intensa desde el comienzo para tratar de no llegar al trasplante, es tratar de trasplantar menos niños que no necesiten por la toxicidad misma, ¿verdad? Porque la quimio luego ya es tóxica, el trasplante también tiene muchos riesgos, ¿verdad? Y como dice acá, no siempre todos van al trasplante, ¿verdad? Hay en tipos específicos, pacientes en recaída o que tengan algún tipo de traslocación de alta malignidad, ¿verdad? Que eso se hace todo por biología molecular. O sea, pero también decía que sin tratamiento es apenas unos meses nada más de vida. ¿Por qué? Porque las células malignas se van reproduciendo después de la médula, ya salen, ya está llena la médula y tienen que empezar a escapar. Y ahí empiezan a infiltrar el hígado, el vaso, los pulmones, en los varones el testículo, en la cabeza el sistema nervioso central. Entonces empieza a invadir todo y eso ocurre rápidamente porque se reproduce muy rápido. Claro. Entonces, pero sin embargo, haciendo el tratamiento de 2 años por lo menos, así mismo. Hay un altísimo porcentaje de curación. Así mismo, sí, de 75-80% con un buen tratamiento, un niño, como digo, se hace el tratamiento y puede tener complicaciones infecciosas, reacciones a la quimio, ¿verdad? Pero eso se va peleando, se va tratando con antibióticos, con soporte, ¿verdad? Y sale del cuadro y se sigue, o sea, hay que seguir el tratamiento, ¿verdad? Bueno, y una vez que termina el tratamiento, porque hay un momento que el tratamiento termina, el chico ya no tiene, se curó, ¿verdad? Alegría total. Ahora, ¿eso puede volver? ¿Qué tipo de controles se tienen que hacer? Una vez que termina el tratamiento, los niños pasan a un control mensual. El primer año con hemogramas se les va controlando con sus hemogramas en forma mensual, ¿verdad? Al segundo año ya pasado cada 2 meses, después cada 3 meses. Y si hay alguna cosa, por ejemplo, empieza otra vez a tener dolores, empieza a hacer fiebre, a veces volvemos a la punción, pero porque puede volver. Para hablar de que está curado definitivo, o sea, darle como un alta hematológica, le esperamos 5 años después del diagnóstico del tratamiento, ¿verdad? Ahí recién podemos estar un poco más tranquilos, pero siempre el miedo va a estar, ¿verdad? Y yo, como les digo a los padres, a veces ya vienen chicos que están fuera de tratamiento hace 3, 4 años y vienen con la mamá, ya es una adolescente y a veces no les gusta y le digo, tu mamá va a venir hasta que estés casado y con hijos. Ay, me imagino, pero lógico. Y tenés fiebre y toda la casa va a estar ansiosa y angustiada. Eso ya queda de por vida. Obviamente es muy comprensible. Tenemos otro material que habla de opciones terapéuticas. A ver. Opciones terapéuticas. Las opciones terapéuticas disponibles en el momento actual son muy variadas. Medicamentos para eliminar las células que crecen muy rápido, quimioterapia convencional, medicamentos dirigidos a algunos puntos débiles que presentan las células leucémicas, tratamiento dirigido a dianas, radioterapia, productos para aumentar la producción de glóbulos normales, factores de crecimiento hematopoyético, inmunoterapia y el uso de células con capacidad para atacar a las células leucémicas, terapia celular. En algunos casos es necesario administrar de forma preventiva o curativa quimioterapia en el líquido cefalorraquídeo, tratamiento intratecal. El trasplante de médula ósea a partir de una persona sana es una opción de reserva para las personas con peor pronóstico y mejor estado general o que muestran resistencia al tratamiento convencional. Sí, es así mismo, ¿verdad? Si bien, o sea, ya en los protocolos actuales, por ejemplo, células destinadas o medicamentos destinados a cierto tipo de células, por ejemplo, que tengan traslocaciones específicas. Por ejemplo, hay
un gen que es el Filadelfia y que requiere un medicamento específico que es el imatinib, que es un inhibidor de una enzima, ¿verdad? Entonces ya se le está para justamente evitar que se siga generando, ¿verdad? Y tratar de revertir, o sea, que no se vuelva, que no, ¿cómo les voy a explicar? Que no se siga reproduciendo, ¿verdad? Sí. Que pare la reproducción y que vuelva a su estado natural para ya no tener leucemia, ¿verdad? Entonces esos ya son los tratamientos dirigidos. La radioterapia, por ejemplo, en pacientes que tienen infiltración del sistema nervioso central, como hablo ahí, de intratecal. Durante el tratamiento, al diagnóstico, aparte de la punción de médula ósea, se le saca el líquido de la espalda, que es el líquido cefalorraquídeo, para ver si no hay infiltración o no, si esos blastos ya no se escaparon de la médula y se fueron también a la cabeza. Y ahí, aparte de punzar, se le manda quimioterapia intratecal. Eso se hace a lo largo de los 2 años de tratamiento en diferentes tiempos y en diferentes periodos, ¿verdad? Y la radioterapia ya, por ejemplo, en los niños que hacen recaída en el sistema nervioso central. Antiguamente los protocolos a todos le irradiaban, pero actualmente eso se dejó un poco de lado. Doctora, ¿la quimioterapia para niños es diferente que la quimioterapia para adultos? Sí. La quimioterapia del niño es más intensa que la del adulto. El adulto tolera un poco menos su quimioterapia y el pronóstico también es diferente. El adulto el pronóstico es un poco peor que el del niño. Yo creo que va más bien porque el adulto ya su médula ya no tiene el mismo ritmo de reproducción que el niño que está en etapa de formación, ¿verdad? Claro. Pero es diferente, es un poco diferente. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a hacer... ¡Ay, tengo que despedir al invitado, por favor! Yo ya quería seguir hablando. Bueno, doctora, le queremos agradecer la presencia, el estar acá con nosotros. La doctora Silvia Brizuela, una encantadora persona que vino acá a hablarnos de un tema tan difícil. Gracias, doctora, de verdad, de corazón. Sí. ¿Y qué le querés decir a la gente que está viendo el programa? Y nada, agradecer la invitación, muchísimas gracias. Y otro, que siempre estén atentos a los cambios que pueda tener el niño, su hijo, niño o cualquier vecinito, ¿verdad? Que es importante siempre consultar con el médico, hacer una consulta, no automedicar, no optar primeramente por los médicos empíricos, porque a veces eso retrasa un poco y también puede complicar la salud del propio niño, ¿verdad? Eso, sobre todo eso, y que la leucemia tiene cura, que no es que porque tiene cáncer se tiene que morir nomás luego, es algo que no y tiene cura y hay tratamiento en nuestro país. Mismo. Y en nuestro país tenemos tratamiento. Y es lo importante. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos. Tenemos una invitada especial para el último bloque. Volvemos ya. Estamos con nuestra invitada, la licenciada Rosana Molas, nutricionista amiga de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosana? Hola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, un tema delicadísimo el que queremos hablar contigo hoy es que ¿cómo debe ser la alimentación de un niño que tiene leucemia o que está haciendo quimioterapia? El tema es ese, aceptar primero que está latente el tratamiento, ya la enfermedad, y que hay que hacer modificaciones. Lo más importante de la nutrición es que tenemos que entender que la nutrición va a prevenir que el niño se desnutra, y un niño desnutrido es un niño que tiene más posibilidades de recaer, más posibilidades de que aparezcan otro tipo de infecciones y que va a tolerar mucho mejor todo el tratamiento. Entonces, la alimentación tiene que ser un pilar súper importante durante todo el tratamiento. Y uno de los inconvenientes que solemos ver normalmente es que por la propia patología, la propia enfermedad, hace que el niño esté sin apetito, y hay medicamentos que aceleran justamente esto, hacen que pierdan más el apetito, que duerman mucho más o que estés más cansaditos y que cambien los sabores de la comida también. Hay normalmente un sabor metálico en la boca de algunos medicamentos de la propia quimioterapia, entonces hace eso que el niño no quiera muchos alimentos. ¿Sí? La carne o algunos propios alimentos, entonces hay que modificar la cocción de los alimentos en la casa para tratar de que al niño le guste, que el niño acepte. Los horarios, hay que tener muchísimo cuidado en los horarios de las comidas, darle de comer cada 2 o 3 horas para evitar que pase mucho tiempo sin comer y perdernos momentos en los que podemos darle alguna comida, y bocados chiquititos en todo momento.
Y en el momento en que el niño está bien, que está apto, que tiene ganas, darle siempre un poquito más. Lo que nosotros le llamamos enriquecer la comida. Siempre le decimos a las mamás y a los papis, enriquezcan las comidas en ese momento. ¿Cómo, si va a tomar una taza de leche con avena, bueno, y le agregamos una cucharada más de leche en polvo, por ejemplo. O si va a tomar un caldo, a ese caldo le agregamos una cucharada de aceite o de crema de leche. Muchas veces que nos apretamos la cabeza por la crema de leche cuando queremos tratar obesidad o sobrepeso. Pero en este caso nosotros queremos aumentar las calorías porque todo el organismo del niño está gastando mucho. Entonces nosotros necesitamos reponer para evitar que ese gasto siga, porque si sigue va a perder peso. Claro. Y al perder peso también detenemos el crecimiento. Claro. Y cuando el tema de cuando los chicos no les gusta el sabor de la comida, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace ahí? Bueno, las modificaciones en los alimentos. Ahí mamá tiene que estar atenta, o la persona. Normalmente cuando ocurre algo así en la familia, es la mamá la que se aleja de todo y se queda en la casa a acompañar al hijo totalmente. Es la mamá encargada de preparar muchas veces la comida solamente del niño, si tiene muchos hijos, del niño que está con tratamiento, y el resto come igual, el resto de la familia. ¿Por qué? Porque necesitamos preparar purés muchas veces, necesitamos preparar el tipo de carne al horno, bifecitos blandos que al niño le guste. ¿Para qué? Para que el sabor de por sí le agrade, el color y la forma de lo que está consumiendo también, y no dañe el paladar, que no dañe las mucosas, porque como decía la autora, las mucosas están muy sensibles. Ahí tiene que ser todo blandito. Tiene que ser todo blando. Pueden comer carne, pueden comer cosas fritas, pueden comer chocolate. Chocolate no, frituras tampoco, nada que tenga mucha permanencia, que se quede mucho tiempo en el estómago, que le sea pesado, que le pueda causar mal estómago, porque los medicamentos también a veces causan náusea y mal estómago. Entonces, todos los alimentos tenemos que tratar de evitar. Tampoco podemos irnos a las frutas, porque sí, las frutas son súper saludables y las verduras también, pero tenemos que tratar de darle todo cocido. Cualquier fruta, cualquier verdura mal lavada puede ocasionar una infección. Una infección gástrica significa diarrea muchas veces, vómitos, y eso nos tira para abajo totalmente otra vez. Entonces, todo cocinado. Las carnes también bien cocinados, pescados, pollo, todo súper cocinado. Así que sí hay un cambio total en lo que es la alimentación durante el tratamiento del niño con leucemia. ¿Sí? ¿Algún tipo de algo, además de los alimentos, alguna, qué sé yo, un batido proteico, alguna cosa así o no? Sí, hay veces que se tiene que completar porque el niño no alcanza con lo que come, por lo poco que tiene, por el poco apetito que tiene, no llega a las calorías necesarias. Entonces, con módulos, muchas veces solo proteico, con módulos completos que tienen hidrato de carbono, proteínas, grasas, especialmente para niños, muchas veces se puede suplementar la alimentación. ¿Sí? Pero tenemos que cuidar siempre el sabor. Claro. Muchas veces no tienen un sabor muy rico, entonces no les gusta. Entonces tratamos de que al mismo alimento que va a consumir le recargamos un poquito con los módulos, como para que con eso vayamos cargando calorías y también adaptándole al sabor. Claro, claro. Bueno, para hacer un resumen entonces, un chico que está en tratamiento de quimioterapia por el tema de leucemia, las recomendaciones. No la limpieza, la higiene. La higiene por sobre todas las cosas, porque es la forma en que vamos a tratar de evitar contaminación con los alimentos. Desde el momento del lavado de las manos, preparar, guardar, cortar, el uso de los utensilios, todo. 2, todo cocinado. Todas las verduras, frutas y también todo lo que sea carnes bien cocinados. No hay mayonesa con huevo, no hay una carne medio rojita, no. Todos los alimentos bien cocidos, bien cocidos. Después el volumen de las comidas. Pequeños volúmenes y varias veces en el día, ¿sí? Si comíamos 6 veces, bueno, vamos a 8, vamos a 9 cada 2 horas, no importa, pero tratando de mantener justamente las calorías, siempre un poquito más. Y por último, enriquecer. No perdernos en ese juguito nomás, que ese juguito nomás no nos está aportando muchas calorías, sino a ese juguito le tendríamos que agregar algo más, ¿sí? Puede ser un licuado, puede ser un batido, siempre enriquecer con un poquitito, ayudarnos de ese lado. Perfecto, bueno, súper claro como siempre. La licenciada, muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa y venir a darnos estos tips tan importantes de nutrición en un momento tan difícil en la vida de una familia. Es así, el acompañamiento de toda la familia y de los profesionales hace que realmente el chico pueda salir adelante con muchas posibilidades, como decía la doctora. Y la nutrición se vuelve un pilar importante, así que muchísimas gracias a ustedes por dejarnos compartir. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao.
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.